Víctor Racheta, que ahí se me escapa un poco la parte de presentación directa de su persona, porque no tengo el gusto de conocerlo, nos estamos recién conociendo. De hecho estaba en la oficina, me crucé con él y no sabía quién era, entonces después lo vinimos a presentar. ¿Se solucionó el tema de la energía? Porque le traje el adaptador, pero no calza ahí. Bueno, esperemos que la batería aguante. Bueno, me avisa usted, cualquier cosa lo enchufamos. Si no aguanta la batería, bueno. Traer ese enchufe un poquito para acá. ¿Sí? Cualquier cosa. Vale. Bien, entonces, tenemos ahora el punto de vista de las organizaciones sociales del Plan Nacional de Aguas. Sí, ahora sí, estaba reconociendo. Bueno, buenas tardes. Voy a presentar un poco. Yo por un lado soy periodista ambiental. Decimos así en el periodismo a un periodismo que busca tratar la problemática ambiental en todos los aspectos que tiene, que prácticamente incluye a todas las otras especialidades temáticas, ¿no? Economía, política, ciencias, etc. Y como ciudadano participo actualmente en el Movimiento por un Uruguay Sustentable y Uruguay Libre de Megaminería, porque ahí vi un cartelito que decía Uruguay Libre de Minería. Voy a aclarar eso, porque este movimiento no está contra toda la minería, sino que está dirigido especialmente a una minería en gran escala y metalífera que surgió básicamente hace poco tiempo con el proyecto Arativí. Y hay otra minería no de gran escala, pero pequeña, que es la minería de oro, que es metalúrgica y que usa el cianuro, que es un elemento muy tóxico. Y entonces este movimiento se dirige a cuestionar ese tipo de minería. No cuestiona la minería, por ejemplo, de materiales no metálicos, materiales de construcción, una minería es muy importante además en el país. Bueno, a mí me tocó también seguir en particular este proceso del Plan Nacional de Aguas en la etapa que se denominó de consulta pública, en el proceso de Ciagua. Y estuve allí integrando el grupo asesor, que tenía una composición muy amplia de los distintos enfoques del gobierno, la sociedad civil, etc. Aquí esa frase que está allí, que yo no sé si la pueden leer, yo se la voy a leer acá, porque dice: Uruguay atraviesa una grave crisis de sus recursos hídricos, con consecuencias sobre la salud de la población y de los ecosistemas que la sustentan. Esta crisis es el resultado de décadas de políticas y prácticas que llevaron a la contaminación generalizada del suelo y las aguas, agregaría, como hoy prácticamente reconocido por las máximas autoridades del país. Esto hace
no más de 10 años, no era reconocido y ya estaba bastante desarrollado. La reforma de la Constitución, aprobada en el plebiscito del año 2004, si ustedes tienen presente, se hizo un plebiscito nacional para introducir en el artículo 47, algo que yo se los voy a leer después, apuntaba a resolver de alguna manera esta situación, pero esta es nuestra opinión. Esa enmienda, es decir, ese agregado al artículo 47 desde nuestro punto de vista viene siendo desvirtuado por conductas y hechos tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, y yo voy a explicar después por qué. Además, eso es muy importante en la medida que eso es lo que fundamenta después, de ahí en adelante, la Política Nacional de Aguas y el Plan Nacional de Aguas. Está sustentado en eso que yo considero que es una desvirtuación de la propia enmienda incorporada en la Constitución. Lo que se incorporó en la Constitución es esta parte justamente relacionada con el agua. Dice: el agua es un recurso natural esencial para la vida, el acceso al agua potable y el acceso al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales. Y no les voy a leer todo el texto, porque además lo pueden conseguir. Les cuento además que de la documentación que yo voy a mencionar acá, la puse en una carpeta y la pueden copiar. O sea que en eso no se preocupen mucho de registrar, porque pueden copiar los documentos y los van a tener ahí por completo. Pero yo quiero señalar acá del texto de la enmienda, la parte que dice: los usuarios y la sociedad civil participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de los recursos hídricos. Y es más fuerte todavía, porque dice: toda autorización, concesión o permiso que de cualquier manera vulnere las disposiciones anteriores deberá ser dejado sin efecto. Entonces, el principio es considerar a las aguas como un recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio público estatal como dominio público hidráulico. Entonces, ustedes desde la sociedad civil y desde las organizaciones sociales van a sentir constantemente una referencia al artículo 47. Y la opinión bastante general, por no decir unánime, desde las organizaciones sociales, es de que en la política que se ha seguido desde la decisión del plebiscito hasta hoy, se ha ido vulnerando esa decisión y se ha ido vulnerando el artículo 47 de la Constitución. Una primera cosa que saltó a la vista, además, inmediatamente al anuncio del plan, la propuesta del Plan Nacional de Aguas se hizo el 28 de julio del año pasado. Y allí se abrió una consulta pública, pero que tenía un plazo, que prácticamente fue un plazo de 4 meses. Entonces, en ese periodo de 4 meses, lo que se hizo fue que hoy la compañera lo mencionó, se hicieron 17 reuniones. De esas, las reuniones, la mayoría de esas reuniones fueron reuniones de comisiones de cuenca y consejos regionales, que después vamos a comentar cuál es la situación en la que se encuentran, y 7 reuniones en capitales de 7 departamentos. Esas reuniones, reuniones abiertas al público en general. Bueno, es decir, para mí es evidente que salta a la vista que hay una diferencia, digamos, hay una disimilitud absoluta entre el tiempo dedicado a la elaboración de un informe, de una propuesta con esta importancia y con estas características, y el tiempo dado para una consulta pública. Es decir, un informe que a los autores les llevó 7 años, incluso utilizando consultores extranjeros, se pone a discusión del público en 4 meses y se dirime en 7 reuniones públicas
y 10 reuniones de consejos de cuenca o consejos regionales. Es decir, no hay comparación. Inclusive en la propuesta del plan se dice que después de la elaboración de este plan, en su versión final, que vendría después de esta consulta, se va a revisar, se va a hacer una próxima evaluación de los resultados, etcétera, del plan 5 años después. O sea, 7 años de elaboración, 4 meses de consulta, 5 años más para hacer una evaluación que no sé cuántos meses le darán al público, pero digamos, esto ya falla desde el principio por el concepto de participación social. O sea, y eso se trasuta en todo, es decir, vamos a ir un poco. Acá yo puse allí un fragmento en la reunión de Paysandú, un texto presentado por una organización social que se llama Paysandú Nuestro. Es un movimiento social muy activo en Paysandú, se dedica tanto a hablar con las escuelas, a limpiar los parques, limpiar la costa, se han metido con el fracking, son los que han impulsado en el departamento la prohibición de la técnica del fracking, es decir, es un movimiento social. Bueno, ese movimiento, en la reunión donde pudo decir algo relacionado con el Plan Nacional de Agua, dijo lo siguiente: queremos aprovechar estos 3 o 4 minutos que tenemos como sociedad civil para expresar nuestra opinión sobre el Plan Nacional de Agua. Perdón. Primero que nada, una apreciación que como pequeña organización no podemos eludir, tiene que ver con los tiempos con los que se está manejando la presentación y posible aprobación del plan. Para varios de nosotros, esta historia comenzó hace muchos años, cuando salimos a juntar firmas para oponernos a la reforma de carácter privatizador que se pretendía llevar adelante. Eso fue otro plebiscito, si lo recuerdo. Lo hicimos también porque visualizamos las herramientas de gestión participativa que se proponían. Pero por eso hoy no entendemos cómo se puede pretender una participación de calidad cuando se manejan tiempos tan cortos como que el plan está disponible desde hace, cuando mucho, un mes, y hoy tenemos 15 minutos para opinar sobre el mismo. Si les llevó 7 años elaborarlo, teniendo un equipo técnico, etc., ¿cómo pueden pretender que en los próximos meses procesemos toda la información, elevemos nuestra propuesta, podamos ver cómo fueron recibidas y defenderlas? Para mí, en este proceso, el hecho más relevante fue la posibilidad de realizar un panel ciudadano que fue organizado por la universidad. Y relevante desde este punto de vista, es decir, que muestra que ciudadanos comunes y corrientes, cuando se les da la información apropiada, están en condiciones y deben querer y opinan con calidad. Es decir, el problema es la información, el problema es de darle la participación a la gente, brindándole la información y las condiciones para procesar esa información y emitir una opinión. Eso, en un modelo, digamos, en un ejemplo pequeño, como es el caso de los paneles ciudadanos, inclusive este panel ciudadano, a diferencia del que se había hecho para la energía nuclear o para la minería a cielo abierto, tuvo que reducirse a la mitad en el tiempo disponible. En 2 meses lo tuvieron que comprimir. Y no obstante eso, emitieron una opinión, eso ustedes lo van a tener en el informe. El panel ciudadano dio públicamente en la Facultad de Ciencias Sociales las conclusiones a las que llegó. Y bueno, y esto no es vinculante, es decir, las decisiones del panel ciudadano no obligan a nadie. Es un procedimiento que se ha aplicado en otros países, pero como un ejemplo de ejercicio de la ciudadanía, como un ejemplo de que si se quiere que la gente participe y se le proporciona la información, la gente participa y decide, digamos, y decide con calidad. Vean ustedes el informe del panel.
Otra cosa importante que hizo Desiagua fue el registro, una síntesis del registro de lo que fueron las intervenciones desde la sociedad en este proceso de consulta. Digamos, eso es muy importante porque además, véanlo y van a ver la calidad de las apreciaciones y de los aportes hechos desde la sociedad civil. O sea, incluso eso muestra además que a pesar de las dificultades, a pesar del poco tiempo, etc., la gente nuestra tiene el interés y la disposición para participar y para aportar. Eso está dicho explícitamente en la síntesis de los aportes a la propuesta del Plan Nacional de Aguas elaborado por Desiagua. Dice, en el caso de aquí, dice, durante la reunión de la Comisión de Cuenca del Acuífero Guaraní, un integrante de una organización no gubernamental expresó la voluntad de la sociedad civil de colaborar con el Estado en la definición de estas cosas. Pero eso, entonces, hay que instrumentarlo de una manera que sea eficiente. Es decir, es una absoluta ineficiencia desde el punto de vista de la participación social que se menciona a cada rato, hacer este tipo de consultas en estas condiciones. Ahora yo me voy a referir a qué cosas están conceptualmente mal sustentadas en la Política Nacional de Aguas y que son además la base del Plan Nacional de Aguas. Una cosa, el proceso es el siguiente: se aprobó la enmienda, entonces la enmienda tiene que tener una ley para ponerla en práctica. Y en la ley es donde se plantea la elaboración de un plan. O sea que entonces esa es la secuencia. Bueno, desde nuestro punto de vista, en la ley, el plebiscito de la enmienda se aprobó en el año 2004. La Ley de Política Nacional de Aguas, que es la ley número 18.610, fue aprobada en el año 2009. Y en esa ley hay dos aspectos que desde mi punto de vista son un retroceso con respecto a la enmienda constitucional que supuestamente debía aplicar o desarrollar. Uno de esos aspectos es el siguiente. La ley incluye los principios que hoy se mencionaron de la gestión del agua, pero sorprendentemente en el artículo 11 de la ley dice así: la gestión de los recursos hídricos tendrá por objetivo el uso de los mismos de manera ambientalmente sustentable. Bueno, ustedes ya deben tener registrado la cantidad de veces que se dijo sustentable en lo que va de esta reunión. Pero entonces tiene un agregado que dice así: se entiende por sustentable, acá está la definición de qué es lo que entiende por sustentable, la condición del sistema ambiental en el momento de producción, renovación y movilización de sustancias o elementos de la naturaleza que minimiza la generación de procesos de degradación presentes y futuros. Esa definición es equivocada. Ese no es el principio de sustentabilidad. El principio de sustentabilidad no es minimizar los daños. Porque yo puedo, de acuerdo a mi conocimiento y a mis recursos, tratar de minimizar el daño, pero ese daño, de todas maneras, impedir la reproducción del ecosistema. Entonces no es sustentable. Yo estoy haciendo lo mínimo, pero igual estoy obstaculizando la reproducción del ecosistema, entonces el ecosistema lo estoy destruyendo. Eso no es sustentable. Y les voy a mencionar algo porque me parece una manera muy gráfica de expresarlo. En una entrevista que yo le hice al biólogo Álvaro Sotullo, que no sé, a lo mejor es docente aquí o de alguno de ustedes, él fue el coordinador de los estudios que se hicieron con relación, estudios ambientales, con relación al proyecto aquel del puerto de Aguas Profundas.
No sé si se acuerdan. Entonces, él dice así: lo que interesa saber es cómo está esa zona y cuáles son los lugares que, si los efectos en el diseño del puerto deterioran la salud del territorio, si los afecto en el diseño del puerto, y deterioro la salud del territorio. El interés es tener un territorio saludable, lo cual cambia un poco la mirada que tiene la Dinama en estos temas. La Dinama mira cómo minimizo, por ejemplo, la salida de contaminación de una actividad industrial. Y lo que yo creo que necesitamos empezar a mirar es cómo está la salud del curso de agua. El concepto que planteamos es que hay que conocer el estado de salud del territorio y entender qué partes importantes no deben ser afectadas porque repercuten negativamente sobre la salud del conjunto. O sea, y por ponerlo en otro ejemplo, es cómo analizamos nuestra salud, la salud del individuo. Es decir, nosotros a lo mejor nos podemos cortar un dedo y vamos a seguir viviendo. Pero si nos clavamos algo aquí en el medio del pecho, quién sabe, porque ahí vamos a tocar órganos vitales. Entonces, acá las evaluaciones de impacto ambiental y el caso de la proyectada planta de celulosa es paradigmático. Aquí se pone la carreta, pero varios kilómetros adelante de los bueyes. Es decir, hay un estudio de la zona allí, de la cuenca del Río Negro, para saber en qué condiciones está la cuenca, para definir después si es viable y factible una planta de celulosa de esas proporciones. No lo hay. Y está definido ya de antemano que va a estar ahí en Paso de los Toros 50 kilómetros más o menos. ¿Y dónde está la racionalidad de sustentabilidad de ese concepto? Entonces, en una mesa redonda que hubo, no en un programa, mejor dicho, televisivo de esta semana, con opiniones distintas en santo y seña, que a lo mejor muchos de ustedes lo miran, conceptuados, docentes de la universidad, dijeron que bueno, que una planta de celulosa de estas, al grado de contaminación que tiene hoy el Río Negro, le agregaría un 4%. Y eso lo dijo para justificar que se puede instalar. O sea, es al revés exactamente. Es decir, si el Río Negro está contaminado, como se ha informado, que en los niveles de fósforo está 30 o 40 veces por encima de los niveles admisibles, ¿cómo se puede plantear que, bueno, si le agregamos un poquito más, no estamos cambiando sustancialmente la situación? Ese es un concepto de sustentabilidad. Entonces, esto está en la ley. Y si ustedes recorren el informe del Plan Nacional de Agua, a lo largo de todo el plan se habla a lo sumo de minimizar. Muchas veces sustentable, pero después, que es en la concreta, lo que se trata es de minimizar. Y eso no es un concepto de sustentabilidad. ¿Tienes un café? ¿Tomas un café? Un café, si puedes. Ahora cuando terminemos la exposición vamos a hacer un corte con el café. ¿Sí? Okay. Y la otra cosa que está en la ley también es justamente en el tema de la participación. Es decir, la ley tiene creo que como 29 artículos, y en la última frase del último artículo de la ley define que las comisiones de cuencas y los consejos regionales serán consultivos. Entonces se fue al diablo la participación en los términos que lo decía la enmienda a la Constitución. O sea, porque cuando se dice consultivos es, bueno, sí los escuchamos. Bueno, tienen 10 minutos para dar su opinión, que además eso es lo que está pasando en las comisiones de cuencas. Se formaron comisiones de cuencas con este concepto, no tienen más de 2 reuniones anuales. Algunas comisiones de cuencas de ríos como el Santa Lucía, o de cuencas críticas, y en esas reuniones
los representantes o delegados de la sociedad civil, de las organizaciones sociales, tienen unos minutos para decir algo. Usted, y bueno, y yo les puedo decir, por conocimiento que tengo de compañeros y compañeras que participan en esas reuniones, que ya están con ganas de irse de las reuniones, porque no sirve para nada eso. Ese grado, esa forma de participación no sirve. Entonces, esto es un problema crucial y que sin embargo no es cuestionado, no está puesto en cuestión. La definición del plan, es muy importante definir un plan nacional de agua. Bueno, pero ¿cuáles son los sustentos? ¿Cuáles son los pilares? Estos pilares conceptuales, el concepto de sustentabilidad y de participación, están mal. Entonces, ¿qué hacemos? En el plan se habla de gestión integrada de los recursos hídricos también, hasta cansancio, acá también se mencionó. ¿Qué es la gestión integrada de los recursos hídricos? No es un invento nuestro, es una cosa que se ha elaborado y que se practica en otros países del mundo. Y las bases de ese concepto es justamente que sobre estos temas, primero sobre la base de una cuenca, deben intervenir en la planificación, la gestión y el control todos los actores. Y la metodología de la gestión de cuencas es la búsqueda del consenso. En los problemas ambientales no se pueden resolver, aún teniendo la visión técnica más elaborada o tal vez más conveniente, pero no se pueden decidir sobre la base de imposición de unos actores sobre otros. Se tiene que decidir sobre la base del consenso, porque en los problemas ambientales es como yo tengo una cuadra con 10 vecinos que se ensucia por las hojas que están cayendo en el otoño, y 8 nos ponemos de acuerdo en barrerla para limpiarla, pero 2 no, a los 15 minutos la vereda de la cuadra está sucia de nuevo. Entonces, si no buscamos un consenso en el cual cada una de las partes pierde algo, tiene que perder algo, si no, no sería consenso, los problemas no se resuelven, aún con las soluciones técnicas más extraordinarias que se puedan buscar. Y eso es lo que está pasando. Por eso el sustrato de esta situación, de esta coyuntura, es que hay una crisis hídrica en el país. Y entonces el problema es cómo buscamos resolverla. Hay metodologías de búsqueda de consenso. A lo mejor nosotros entre uruguayos que somos tan individualistas y personalistas decimos, bueno, pero si tenemos que tomar una decisión por consenso, no vamos a ningún lado. Esto se paraliza y no se decide nada. No es así. Está demostrado que no es así. Es una educación también que tenemos que tener para dialogar y para consensuar en problemas que son comunes a todos, que nos van a afectar a todos. No es un problema de aquel, los problemas, bueno, que lo resuelvan. No. Estos problemas son de todos, si no es con la participación y el compromiso de todos, no se resuelven. Y en esto hay una parte, esto que yo les estoy mostrando, también está en la documentación, es un fragmento de un documento de trabajo que elaboró el grupo organizador de Desiagua para el proceso de Desiagua. Y entonces en una parte habla del papel de los técnicos. Y que es muy importante porque lo siguiente, o sea, los técnicos son necesarios, no hay ninguna duda. Pero para tomar decisiones son ciudadanos, no son los dueños de las decisiones por ser técnicos. El técnico tiene que aportar a la sociedad su conocimiento y la sociedad tiene que elegir, la sociedad tiene que definir las opciones, porque eso es política, eso es opinión, eso no es técnica. Entonces, el técnico tiene que aportar su conocimiento para que el ciudadano sepa cuáles son las opciones posibles y decida como ciudadano que es igual con el técnico. Entonces, eso está planteado allí. Bueno, yo no sé cuánto tiempo antes. 5 minutos, bueno. Yo voy a comentar algo entonces para finalizar. Yo hice
una comparación que lleva un tiempo, pero me resultó muy útil, entre la propuesta del plan, la propuesta presentada en julio del año pasado, y la versión final que se presentó ahora el 22 de marzo de este año. Y a mí me resultó instructiva porque hay cambios sensibles y, bueno, tengo que decir que no son en el mejor sentido, en la mejor dirección. Por lo pronto, hay una cosa que comentó acá la compañera que yo fui a verificarla y en principio me parece que no es como se dijo. En la propuesta inicial del plan de agua, sí decía así: la Constitución de la República y la Ley de Política de Aguas asignan la prioridad para el uso del recurso al abastecimiento de agua a las poblaciones, reconociendo como derecho humano fundamental el acceso al agua potable. Y agregaba después: la gestión integrada y sustentable de las aguas debe encararse necesariamente teniendo en cuenta esta prioridad. Eso fue sacado, en la versión final eso no está. La prioridad se fue. Sí. Las leyes no se van. Las leyes no se van. No entiendo. Bueno, Se puso específicamente en el objetivo para que quede claro. A veces hay que también ser amplio de mente para entender que es un documento grande en donde quizás no está acá, pero queda en otro lado. Me descuentan el tiempo. Después lo discutimos. No, digo porque hiciste una afirmación que no está buena. Sí, no tenés por qué estar de acuerdo, no tenés por qué estar de acuerdo. Yo no lo digo porque estés de acuerdo. Tenemos una visión diferente. Me pareció que hiciste como, me abriste ahí. Claro, porque tú hiciste una afirmación que en el documento no se refleja. En la versión final del mismo programa, que es Agua para Uso Humano, que se supone donde se materializan las directrices y los objetivos, se fue eso. Dice: el agua es esencial para la vida, el abastecimiento de agua en cantidad y calidad, el saneamiento adecuado son necesarios para la vida y la salud de las personas, y por tanto el acceso al agua potable y saneamiento es un derecho humano fundamental. Pero no se sabe cuál es la prioridad. Y hay otra observación que la reflejó la compañera que habló por el Ministerio, que más que, digamos, una etapa de aporte desde la sociedad, a mí me pareció que la versión final fue una etapa fundamentalmente de aporte desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. O sea, con una consideración que es que el 80%, como se dijo aquí, del agua, del recurso agua del país está en la órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. El Ministerio incorporó al plan todos sus planes y todos sus proyectos. Y eso tiene relación con otro tema que es clave en esta cuestión, y que es que nosotros como país y como institucionalidad tenemos repartido el tema del agua en no sé cuántos organismos y reparticiones que tratan de coordinar, pero ninguno cede terreno en su área. Eso es la realidad.